Y hoy celebramos el hecho que Cristo conquistó la muerte una vez para siempre, amén. Pero para los que no han recibido a Cristo en su corazón, los que no han experimentado Dios sacando el corazón de piedra, poniendo un corazón de carne, para ellos la resurrección de Cristo no significa absolutamente nada. Ellos no tienen razón para celebrar hoy. Solamente los que sí han nacido de nuevo pueden decir gloria a Dios porque Cristo conquistó la muerte. Cristo me liberó de todos mis pecados y adicciones. Entonces es algo importante también decirles porque no es bueno ni correcto asumir que la gente entiende lo que voy a decir. Y es lo siguiente, que Cristo, o mejor dicho, los fariseos, los romanos, los judíos, no fueron los que le mataron a Jesús. Jesús entregó su espíritu a Dios porque es imposible matar la deidad. No puede matar Dios. Dice claramente Lucas 23:46 que Cristo entregó su espíritu a su papá, su padre. Y eso muestra que todo el plan de la salvación salió de Dios. Cristo no era víctima de los romanos, ni los judíos, ni los fariseos, ni saduceos. Cristo tomó la decisión de ofrecerse en la cruz por su propia voluntad, obedeciendo a su Padre. Y eso es importante saber por qué. Porque eso muestra el amor de Dios incondicional es real. Y recuerden, en Génesis 3:15, después que Adán y Eva pecaron y murieron espiritualmente, Dios dándoles la maldición a los dos y también a la serpiente, en medio de todo eso, terminando las maldiciones, Dios proveyó la promesa del Mesías en Génesis 3:15, que la serpiente iba a morder el talón, pero el talón va a aplastar la cabeza, ¿no?, de la serpiente. Y eso es lo que celebramos viernes en la noche. Y ahora, de aplastarlo y hacer el trabajo completo, es lo que pasó hoy, lo que celebramos, la resurrección. Sin la resurrección no hay fe. Sin la resurrección de Cristo, la cruz no significa nada. Fue necesario que lo que Adán y Eva hicieron, muriendo espiritualmente, y nosotros junto con ellos, viviendo en el mismo pecado, también naciendo muertos espiritualmente, fue necesario la resurrección de Cristo. Amén. ¿Por qué? Antes de leer el texto del día de Génesis, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el miedo, el temor número uno de la gente? ¿Cuál es? Es la muerte. La única razón que la gente tiene miedo de una enfermedad grave es porque lo que termina, el resultado de la enfermedad grave puede ser fácilmente, ¿qué? La muerte. ¿Cuántos de ustedes han perdido familiares, amigos muy cercanos por una muerte que no fue esperada, un accidente, una enfermedad grave de repente? Todos entienden el dolor de la muerte, amén. Todos lo han experimentado de una u otra forma, especialmente cuando es un familiar muy cercano. Todos saben lo que significa este tipo de sufrimiento. Y de hecho de saber que Cristo conquistó este miedo, debe dar paz total a los creyentes en Cristo Jesús. Porque de una u otra forma, la preocupación, realmente la única, es que si yo soy salvo y si mis familiares son salvos. Después de eso, no importa cuándo, él o ella va a morir. Porque en este momento, esa persona va a estar en el cielo, viviendo, disfrutando las cosas mucho más que tú o yo, en una fiesta en el cielo. Gloria a Dios por eso. Esa gente no está sufriendo. Pero para nosotros, viviendo en un mundo donde hay noticias malas todos los días, hay más noticias feas hoy que hace 5 años, ¿sí o no? Y escuchando eso todos los días, sí afecta. Afecta especialmente a los jóvenes. Entonces llegamos al día de la resurrección y nos hace recordar
de una manera súper fuerte y poderosa, Dios gritando de la tumba, no hay temores ni miedos por los que creen en mí. Porque todos los días los medios, el mundo, aún a veces nosotros mismos, estamos escuchando cosas muy feas, cosas que desaniman, cosas que causan depresión, cosas que causan mucho estrés en la familia o el matrimonio. ¿Y cuántos jóvenes, especialmente este año pasado, han sufrido por todas las restricciones que son falsas, no son necesarios? Pero cuántos jóvenes que han querido suicidarse o sí lo han hecho porque perdieron la esperanza. Y lo que este día representa es la esperanza viva en Cristo, que no es una esperanza de optimismo humano, que yo espero, como decimos en español, ¿no? Yo espero que las cosas van a mejorar. Yo espero que Dios va a ayudarme. Yo espero que yo voy a experimentar el poder de Dios. Eso parece como fe, pero no es fe. No es fe. Es optimismo humano, pero no le glorifica a Dios. La fe real es que Cristo ya lo hizo y Cristo siempre va a ser fiel. Eso es fe real. Y nosotros tenemos la prueba de nuestra fe en la resurrección, amén. Y es importante entender que todo fue planificado antes de la fundación del mundo. 2000 años antes que Cristo llegó a la tierra, Dios envió un ejemplo, un símbolo de lo que iba a pasar con Cristo, con el sacrificio de Isaac. Que ustedes, la mayoría, me imagino que ya saben la historia de Abraham recibiendo el mandamiento de Dios para ofrecer su único hijo sobre el altar en el monte Moriah. Pero es importante entender, antes de leer el texto, de que este monte se llama Moriah, podemos decir en español, pronunciarlo. En hebreo realmente son dos palabras, que significa ¿qué? Amargura, un lugar o lugar de amargura, y el lugar de instrucción. Ustedes pueden imaginar por qué tenía este nombre. Pero número 2, Dios le dice a David dónde y cómo construir el primer templo en 979 BC. Y ustedes saben que David no fue permitido construir el templo, que fue el Salomón, su hijo, quien tenía el trabajo de construir el templo en 966 BC. Y luego, Cristo crucificado en el monte de ¿qué? De Olivos. Y eso fue afuera de la ciudad, porque todo lo sucio, todo lo condenado fue tirado afuera de la ciudad. Por eso Cristo fue crucificado afuera de la ciudad para llevar nuestros pecados, los pecados del mundo, sobre sus hombros. Pero ¿por qué los ejemplos y el templo, hablando de miles de años, Dios dándonos los símbolos, y luego Cristo muere afuera de la ciudad en otro monte, en otra colina? Aquí es la razón. Una colina, el monte Olivos, era más alto que el monte de Moriah. Significa cuando Cristo llevó la cruz al monte de Olivos, Él estaba mirando hacia abajo el templo donde Abraham ofreció Isaac 2000 años antes de este momento que Cristo fue crucificado. Entonces la Biblia está rica, está llena con símbolos, amén. Y pensando en los miles y miles de años, Abraham ofreció Isaac 18 siglos antes de la llegada de Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros pensamos en el tiempo, tantos años pasan y a veces no miramos, no estamos supuestamente con evidencia que Dios va a cumplir sus promesas. Pero vivimos por fe, no por la vista, amén. Entonces, el hecho que hay mucho tiempo que ha pasado
no cambia el hecho que Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Pero este símbolo de este mandamiento de lo que Dios le dio a Abraham es una historia rica de conexión con la muerte de Cristo Jesús. Y es necesario para nosotros leer la historia y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos con respecto a esta historia. Entonces busquen en sus Biblias, por favor, Génesis 22. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Y yo sé que ustedes son inteligentes, que muchos de ustedes ya han estudiado esta historia antemano, pero tal vez no han notado la conexión con lo que Cristo iba a sufrir por nosotros. Génesis 22, versículo 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Voy a parar aquí. Primero la palabra dice, tu hijo, tu único hijo. Ustedes recuerdan que Abraham esperó ¿cuántos años para tener el hijo prometido? 100 años. Y Sara, 90 años. Las madres que están presentes, ¿ustedes pueden imaginar tener un hijo cumpliendo 90 años? Es duro para una mujer ser 15 años o 20 años, 30 años, pero wow, 90, mostrando que Dios es sobrenatural, súper poderoso. Pero a Abraham, la primera vez que Dios prometió el hijo prometido, él esperó 25 años. Y ahora Dios está mandándolo a él tomar este hijo, quien él esperó años por este hijo, para sacrificarlo. Ustedes pueden imaginar lo que él se sentía como padre. Y algo lo que no está en la historia, lo que la Biblia no menciona, es que Sara no sabía nada. Ella solamente sabía que ellos iban a ir a una montaña para alabarle a Dios. Pero detalles que el sacrificio iba a ser su hijo, ¿Cuál mamá hubiera permitido eso? Por eso mejor no decir las mujeres muchas cosas. El hombre simplemente tiene que obedecerle a Dios. A la mañana siguiente, impresionante, ¿no? Él no tardó en obedecerle a Dios. Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Cristo fue crucificado entre 2 hombres. 2 siervos salieron con ellos. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. 3 días, ¿no? Importante, es símbolo. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Por qué está en plural? Sabiendo que él tenía que sacrificar a su hijo. Porque nosotros sabemos, por causa de Hebreos 11:19, que Abraham estaba creyendo ya en la resurrección. Él dice, él era obediente, ¿por qué? Porque dice, consideró que Dios podía levantarlo de entre los muertos, de los cuales en sentido figurado lo recibió de regreso. Ya, estamos hablando de 430 años antes de Moisés. Abraham estaba creyendo en la resurrección. Jesús enfrentó, dice Hebreos 11 también, o Hebreos 12, Jesús enfrentó la resurrección con gozo, sabiendo que Dios iba a resucitarlo el tercer día. Ahora, ellos salieron para adorarle a Dios. Versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego
y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. La traducción correcta dice que Dios va a proveer por sí mismo. Por sí mismo. Dios es quien provea todo por nosotros. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Vamos a parar aquí. ¿Cuál muchacho, cuál joven va a someterse y ser tan obediente que va a subir el altar bajo su propia voluntad en obediencia a su papá? Yo no conozco a ninguno. Y por todos los años yo he hecho esa pregunta a la gente y alrededor de 70-80% contestan mal la pregunta. ¿Isaac mereció la muerte en este día sobre el altar o no? Humanamente podemos decir que no, pero espiritualmente él mereció la muerte. La Biblia está clara que todos de nosotros nacimos en pecado, que todos pecamos juntamente con Adán y Eva en el huerto, que el pago del pecado, el precio es la muerte eterna. La Biblia está clara sobre eso. Humanamente un muchacho súper obediente y sumiso a su padre, un muchacho de alrededor de 17, 18 años. ¿Ustedes pueden imaginar sus hijos siendo tan obedientes? Ninguno de mis hijos. Tal vez Gabriela, pero mis 3 varones, no creo. Pensando como papá, 3 días caminando en el desierto hasta la montaña, sabiendo que, difícil decirlo, caminando por 3 días, él como papá sabiendo, yo tengo que meter un cuchillo en el pecho de mi hijo. Yo tengo que morir o ver él muriendo enfrente de mis ojos por mi mano en obediencia a Dios. Él no salió cobarde. Él cumplió con la palabra de Dios. En versículo 10, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temas a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. El evangelio se llama Buenas Nuevas, amén. ¿Ustedes tienen dudas que Abraham acaba de escuchar las mejores noticias de su vida? Eso es la salvación de Cristo. Y la mayoría de la gente puede escuchar el evangelio, pero no piensa que son buenas noticias. Sí, yo he escuchado sobre, sí, Juan 3:16, Dios amó al mundo tanto que entregó su único hijo. Yo sé. Es muy diferente cuando ya llega a un nivel tan personal que su propio hijo está sobre el altar. Él escucha las buenas nuevas. Después dice, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó al carnero y él lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y los que subrayan en sus Biblias, esa parte es súper importante subrayar. Como ofrenda quemada en lugar de su hijo.
El símbolo hace más que 2000 años antes de la muerte de Cristo. Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a tocar más adelante en el mensaje. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa este nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Ahora, como Cristo era mayor que Isaac, mucho mayor, mucho más importante que el templo, por eso Él murió en el monte Olivos, mirando hacia abajo el templo y recordando el sacrificio de Isaac 2000 años antes de este momento. Todo es necesario. Los símbolos están por todos lados. Este cruz que los hombres construyeron, este cruz es un símbolo que todavía tenemos, amén. Y es el símbolo más importante que hay, porque lo que representa. La gente, por supuesto, lo abusa, lo menosprecia. Pero la razón que la cruz tiene valor eterno es por causa de la resurrección. Y aquí Dios proveyó el cordero, el animal para sacrificar. Entonces ustedes pueden animar la alabanza que tenía Abraham en este momento. Gratitud. Mi hijo hubiera pasado por un dolor increíble y hubiera muerto, pero Dios devolvió a mi hijo a mí. Ahora, en este momento, en el corazón de un papá, va a apreciar a su hijo más en este momento que en el día de su nacimiento, ¿sí o no? Porque iba a perderlo, ya lo tiene de regreso. No hay palabras para expresar la gratitud que va a tener un padre en ese tipo de circunstancia. Qué gozo, ¿no? Pero cuando la gente escucha que la salvación es gratis, la gente muchas veces piensa, bueno, es gratis, es un regalo, puede aceptarlo, recibirlo en mi corazón hoy o no. Tal vez en una semana, tal vez en 5 años, tal vez cuando estoy muriendo en un hospital voy a recibir a Cristo en mi corazón. Pero yo tengo tiempo. Esas son las personas que no entienden el Evangelio. La única razón que es gratis es porque Cristo pagó el precio para que sea un regalo. Si tú no entiendes eso, no vas a entender nunca la salvación. Tú vas a abusarlo, llegar a la iglesia cuando tú quieres, hacer las cosas buenas cuando tú quieres, pero cuando quieres disfrutar al mundo y vivir en pecado, también puedes hacerlo así. Pero la persona que entiende las buenas noticias, entiende que él o ella ha estado totalmente perdida. Y Dios llamándote para venir y recibir el regalo sin precio, sin costo. ¿Por qué? Dice Isaías, porque Dios pagó el precio. Abraham hizo algo para proveer ese cordero. Este animal, él pagó un dinero. Él antemano 3 semanas antes preparó todo para dejar un animal allí. O Dios, de una manera sobrenatural, puso el cordero allí en las ramas. Proveyó. Y a mí me encanta la Biblia. Las palabras que muchas veces la gente no pone atención. Me encantan estas palabras porque dice que miró. Y con exclamación dijo, vio. Dice el texto, vio el animal allí. Y eso es precisamente lo que Juan el Bautista hizo en Juan 1, 29 y 36. Cuando miró Jesús caminando, dijo que el Cordero de Dios. Él abrió sus ojos, levantó sus ojos y le miró a Jesús. La provisión de Dios por la salvación de la humanidad.
Y hoy en día, ¿cuántas personas en este momento están durmiendo, tal vez borracho de la noche anterior? No le importa llegar a una iglesia porque no le importa su salvación. No entiende su condición real, que merece la muerte. Y hermanos en Cristo, si has nacido de nuevo, esa pregunta es para ustedes. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Isaac hubiera muerto? Su sangre, la sangre de un muchacho obediente, ¿tenía el poder para salvarlo a él mismo y a Abraham, su papá, de la muerte eterna o no? Por supuesto que no. Isaac, sin Cristo, sin el Mesías que estaba en camino, Isaías hubiera muerto en este altar y hubiera entrado la eternidad en el infierno. Y Abraham también. El Mesías tenía que llegar. Abraham y Isaac eran salvos, nacieron de nuevo porque estaban buscando por la llegada del Mesías, confiando en la salvación de Dios únicamente. Amén. Igual como ellos mirando hacia el futuro, nosotros mirando hacia atrás, pero la misma salvación. La única sangre que puede salvar cualquier ser humano es la sangre preciosa, perfecta de Cristo Jesús. Llegar a una iglesia, dar ofrenda, ayudar con niños, ayudar con gente en necesidad, ayudar a ancianos, dar dinero a tus familiares, confiando en esas obras, vas a entrar al infierno para toda la eternidad, porque ninguna obra va a salvarte. La única obra que te salva es la obra de Cristo en la cruz de Calvario, derramando su sangre por ti y por mí, y confiando únicamente en Él. Es Cristo más nada. Pero cuando la gente piensa, sí, Cristo más mis buenas obras, más mi asistencia en la iglesia, más mi buena boca, muy buen uso de dinero, cómo yo trato a la gente, esa persona va para el infierno también. Es Cristo Jesús, mi fe en su justicia, más nada. Es igual a la salvación. Requiere mucha humildad aceptar eso, ¿sí o no? Yo puedo caminar como lo hacen en Guatemala para besar al santo varios kilómetros de rodilla, solamente para besar los pies de la Virgen. Y la gente cumple, y aún con sangre por todos lados, su propia sangre. Pero esa sangre de sus rodillas causa que la persona está más perdida, no menos. Porque confiaba en su obra y su dolor y sacrificio físicamente. Pero Cristo no acepta eso. Pero la persona está llena con orgullo. Yo recuerdo una muchacha en Nicaragua que era líder, muchacha en las iglesias más o menos super legalistas. Tienen muchas reglas estas iglesias. Pero esa muchacha, creo que yo lo he mencionado antes con algunos de ustedes, ella hizo un ayuno con su amiga de 40 días para llegar a ser más como Cristo. Ella lo hizo como un acto de disciplina espiritual, pero creo que más fue para impresionar a sus amigos y su iglesia. Pero como yo lo mencioné, después de los 40 días, esta muchacha era más arrogante, no más humilde. Ella cumplió los 40 días en ayuno, pero siendo más lejos de Dios que cerca. Y honestamente no creo que ella era creyente de verdad. Pero toda la iglesia cristiana evangélica estaba muy impresionada con ella, ¿no? Pero ella perdida, súper arrogante. Eso no es de Cristo. Toma mucha humildad recibir un regalo sabiendo que yo merecí estar en la cruz. Entonces cada uno de ustedes creen que tú mereciste y mereces la cruz. ¿Sí? Dice Santiago 2, si uno quebranta una ley de Dios, quebranta toda la ley de Dios. ¿Cuántas personas me han dicho a mí,
Bueno, Jared, creo que voy a ir al cielo porque no he matado a nadie, no he lastimado a ninguna persona. Yo creo que voy a ir al cielo, pero ¿has mentido? Sí, por supuesto que sí. ¿Has estado borracho una vez? Sí. De hecho, anoche. No, probablemente que sí. Sí, pero eso no es algo tan grave para perder el cielo. Una mentira, un pensamiento adulterio. Y dice Santiago que quebranta toda la ley de Dios. Eres culpable de todo tipo de pecado, un solo pecado. ¿Cuántos pecados que tú cometes en un día? No quiero saber. ¿En una semana? ¿En un año? ¿En 75, 85 años? Dice la Biblia, quebranta una ley de no honrar tu papá, mamá en un solo momento, de hablar de una manera de falta de respeto, quebranta toda la ley. Ya estás condenado. Cristo cumplió la ley en perfección. Y si tú y yo, todos que merecemos colgarnos en la cruz, en una cruz, pasamos todo el día en dolor extremo tratando de respirar y no podemos sin dolor extremo tratando de tomar un poco de oxígeno, y todos en la cruz los romanos lo dejaron hasta que ya no pudo respirar más. Pero por causa de el Pascua, los romanos llegaron para quebrantar las piernas de los hombres, y ya Jesús ya entregó su espíritu. Pero eso no era normal para los romanos. Para lo normal dejaron los hombres colgados todo el tiempo que fue necesario. Y ustedes pueden imaginar tú y yo colgado en la cruz, con dolor extremo, con los clavos en los brazos, las manos y en los pies. En el momento, en el segundo de respirar nuestro último, en este segundo entrar el juicio de Dios, el infierno por toda la eternidad. Tortura horrible en la cruz. Si no fuera por Cristo, sería tortura increíble en una cruz y luego tortura increíble en el infierno. Sin parar, sin auxilio, sin refugio, por toda la eternidad. Porque tu sangre y mi sangre es sucia, no es limpia. Lleva la mancha de la muerte eterna. Por esa razón fue necesario que Cristo murió en una cruz y conquistó la muerte eterna por nosotros. Él pagó el precio. Isaac, un hijo, un muchacho súper obediente, llevó la leña, el hijo. Un muchacho fuerte. No es algo grande llevar leña. Aún algunos días puede llevar leña, estar un poco cansado, pero eso es todo. El monte de Moriah no era tan alto como el monte Olivos, como yo mencioné. Pero un muchacho fuerte de salud llevó la leña. Pero Cristo, golpeado, torturado, perdió mucha sangre, no tenía agua. Con heridas por todo su cuerpo, golpeado tanto, dice Isaías, que nadie pudo reconocer su cara. Ese hombre, súper golpeado, ya torturado, llevó la cruz. No leña, llevó una cruz. Cientos de libras de peso. Llevó la cruz subiendo la montaña por ti y por mí. Entonces dice el texto que Abraham ató Isaac sobre la leña, la madera. Pero Cristo fue que clavado. Gran diferencia. Isaac subió al altar en obediencia a su padre.
Pero Cristo subió la cruz en obediencia a su Padre, mostrando la voluntad libre de Cristo por su amor tan grande por nosotros. Dios dejó todos estos símbolos, historias y eventos por nosotros para apreciar la cruz y apreciar la resurrección y entender por qué son buenas noticias. Yo quiero mencionar una frase teológica que es un poco complicado porque las palabras no son palabras normales en nuestro vocabulario, pero son palabras que ustedes tienen que entender. Y ese se llama la expiación sustitutiva penal. Ahora, en español, en toda Latinoamérica, los abogados y jueces y policía usan la palabra penal, ¿sí o no? Aquí en inglés, la gente son de abogados y jueces saben lo que eso significa. Pero en español ustedes ya saben, ¿no? Penal significa castigo por quebrantar la ley. Expiación significa que el pago por este crimen, el pago del precio para cubrir o restaurar el daño que pasó, que fue hecho. Y sustitutiva significa que tomar el lugar de. Entonces, la expiación es, otra vez, lavando, pagando el precio por la maldad que hemos hecho. Tomando el lugar es lo que Cristo hizo. Penal es lo que el castigo que Cristo tomó sobre él mismo. Entonces, otra vez, Juan 3:16. ¿Cuántas personas creen en este versículo y dicen, yo creo que voy a ir al cielo porque creo en Juan 3:16, que sí, Dios ama el mundo y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados? Pero ¿por qué, Pastor Jared, que alguien cree eso, que simplemente puede entender este versículo así como es y no ir al cielo? Porque cuando la gente entiende que Cristo murió por todos los pecados del mundo y lo cree, aquí es el punto. Los demonios creen lo mismo. Los demonios no dudan el amor de Dios. Los demonios no dudan que Cristo murió por los pecados del mundo. La diferencia entre alguien perdido todavía, que es alguien religioso, pero todavía va para el infierno, y la persona que sí es cristiano de verdad, va para el cielo, es la persona que entiende, mis pecados pusieron Cristo en la cruz. No los romanos judíos, mis pecados pusieron Cristo colgado en la cruz. Yo merecí la muerte en la cruz y luego el infierno, pero Él tomó mi lugar. Por eso la expiación sustitutiva penal es una frase tan importante, tan crítico para entender que Cristo tomó no solamente el lugar del mundo, que es súper general, que yo me excuso a mí mismo, ¿no? Porque yo no soy tan pecador como los hombres en la cárcel. Sí, eres. Por años la iglesia pensaba, los hombres y mujeres en la cárcel, ellos sí merecen el infierno, yo no. Yo soy bueno, yo asisto a la iglesia, yo doy ofrenda, yo ayudo a los pobres. Yo no soy como los otros. Sí, eres igual como los otros. Todos de nosotros somos pecadores. Si quebranto una ley, quebranto toda la ley de Dios. ¿Tú crees eso o no? ¿Tú crees que los hombres y mujeres en la cárcel de una u otra forma son peores que tú mismo? La única razón que ellos están en la cárcel y ustedes no están en la cárcel en este momento es por la pura gracia, favor no merecido de Dios. Amén. Dios ha sido misericordioso. Y la gente que recibe a Cristo aprecia y entiende que es un regalo. ¿Por qué? Porque entiende que Cristo pagó el precio. Algunos puntos, son 6 puntos para terminar este mensaje. Primero, Dios perdió a su propio Hijo debido a nuestra rebelión, dice Isaías 53. Por nuestras rebeliones y iniquidades
Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿tú eres rebelde o solamente los jóvenes? ¿Cuántos padres que yo he conocido, aún siendo pastor, que son padres rebeldes en la iglesia o no quieren asistir fielmente a la iglesia? Están viviendo por el mundo y los niños están en el servicio, están en el templo de la iglesia y los mismos padres dicen, estos niños están mal educados. O mi hijo es tan rebelde de 16 años. Pero los mismos padres no reconocen que la misma rebelión está en ellos. Padres que no quieren disciplinar a sus hijos son padres ausentes o apáticos, apagados. Y son de, estos niños tan mal educados. Pero tú eres el papá, sí, pero son mal educados. No significa que es tu culpa. Y el mismo padre no reconoce eso. Solamente juzga y condena a su hijo. ¿Por qué? Porque el papá no reconoce que la misma rebelión de estar mal educado está en vos también. No solamente en sus hijos. La rebelión está en todos nosotros. De que es un joven de 15 años o un señor de 75 años o una mujer de 50 años, no cambia el hecho que nuestro problema número uno es rebelión. Nadie quiere hacer las cosas de la manera de Dios, quiere hacer las cosas de mi manera. Eso es el pecado en el huerto del jardín, el huerto de Adán y Eva. 2, Cristo pagó el precio por nosotros, nuestros pecados, lavándolos todos. ¿Tú crees de cualquier pecado más profundo, más horrible, más grosero que tú has cometido, la sangre y el perdón de Dios es más grande que cualquier pecado que tú has cometido o puedes cometer? ¿Tú crees eso? ¿O tú crees que hay algo que la sangre de Cristo no tiene poder para lavar, perdonar y separar del oeste al este? Porque si tú no crees en eso es por tu orgullo, tu autojusticia. Los humildes reciben el perdón de Dios, amén. La mujer prostituta recibió el perdón de Cristo. Tres, Cristo tomó tu lugar en la cruz, lo que ya hemos tocado varias veces. Si tú no crees eso, tú no puedes ser salvo. Voy a decirlo otra vez. Si tú no crees en eso, tú no puedes ser salvo. El hombre dice, sí, Cristo tiene que morir por los pecados del mundo. Amén, amén, gloria a Dios, hermano. Pero no cree que no, por mis pecados Cristo tiene que morir. Ese es el hombre o la mujer que realmente es salvo. Fue mi culpa. Yo soy, él, dice Pablo, yo soy el pecador. No los pecados, no los pecadores, el pecador. 4. Cristo fue torturado, abandonado y murió a causa de tus pecados y los míos. ¿Cuántas personas piensan? Los judíos, los saduceos, fariseos, hombres súper malos, matando a un hombre inocente como Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero cada vez que decidimos el pecado en lugar de Cristo, hacemos lo mismo, amén. Podemos juzgar y condenar a los judíos y romanos. Yo no tengo un problema hacer eso. Yo puedo condenarles en un segundo. Pero condenarme a mí es reconocer que yo soy el hombre con el martillo y el clavo en mi mano. No. Yo jamás haría algo así. Por supuesto que sí. ¿No hemos matado gente en nuestros corazones? Con un odio, un pensamiento feo sobre fulano. Muchas veces hemos matado a la gente en nuestros corazones. Entonces no pienses que tú eres tan bueno, tan santo,
que tú nunca pudieras haber hecho lo que los saduceos y fariseos hicieron a Jesús. Tomando dinero, traicionándolo a él, un buen hombre, un hombre inocente, Dios hombre, Jesús. Sí. Si no fuera por la gracia de Dios, tú hubieras hecho todo lo mismo. Los humildes reconocen eso y reciben Cristo en su corazón en humildad, aceptando en su corazón este regalo. Los orgullosos, los de autojusticia, no reciben, no pueden recibirlo. Son los enfermos que necesitan un médico, amén. Y todos nosotros somos enfermos, separados de Cristo. 5. Cristo fue un cordero perfecto para sacrificio, para satisfacer la ira de Dios. Mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿Cristo era y es un sacrificio cordero perfecto o no? Si uno no cree eso, va a creer que las buenas obras son necesarias para añadir a la salvación, asegurar la salvación y confiar en eso también. Eso es alguien diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección el tercer día no es suficiente para mí. Yo tengo que mantener y guardar mi salvación bajo mi propia conducta, mis propias buenas obras. Es alguien que no entiende la salvación de Cristo. Si yo digo y yo proclamo que Cristo es el Cordero perfecto y la salvación de Dios es completa, significa que Dios no falla, amén. Dios no comete errores, significa que no puede perder la salvación uno. No puede recibir a Cristo un día y mañana perderla. Eso es una blasfemia, porque la gente, muchas iglesias, casi la mayoría en Latinoamérica, creen que la gente sí se puede perder la salvación. Porque la mayoría de las iglesias en Latinoamérica no entienden que la salvación de Cristo es completa y cómo es posible tener salvación eterna si puede perderla. Ya no es eterna, ya es una mentira. La salvación de Cristo es completa. Cristo es un sacrificio, un cordero perfecto, no hay otro como Él. Él es el único. Por eso la salvación depende en vos o depende únicamente en Cristo. La única razón que tú estás aquí y no estás en la cárcel o no estás borracho en este momento es porque Cristo tenía misericordia y su amor está llamándote. En 20 y pico de años de ministerio, lo que he visto más, el problema número uno de toda la gente, no es que, y algunos me han dicho, es que pastor, la Biblia es tan complicada, muchos libros, cosas que yo no entiendo. Es humo, es fechada, son excusas que la gente está usando. El problema número uno, que la gente no regresa a la iglesia, no es porque la Biblia es complicada, es porque la gente no cree en el amor de Dios. No cree. Dice que Dios es amor y que Dios amó al mundo. Sí, entiendo eso. Pero la gente, especialmente hoy en día, viven con tanta inseguridad y autocondenación que no creen que Dios me ama a mí como ama a los demás. Y como nosotros como iglesia hemos mostrado mucho amor a la gente, hemos visto que la gente con mucha mentira rechaza la iglesia porque cree que este amor no es real. Entonces, el problema número uno, de lo que la única cosa que puede calmar y eliminar la rebelión en nuestros corazones, no son las prédicas perfectas, no son los ministerios perfectos, es que cada persona entiende que el amor de Dios personal es real y que este amor Él ha mostrado en la cruz de Calvario y en resucitar el tercer día. Entonces mi pregunta para cada uno de ustedes personalmente, tú no solamente crees que Cristo amó al mundo, pero tú crees en este mismo momento que Dios te ama incondicionalmente. ¿Lo has experimentado? Cuando la gente cree que Dios es de verdad bueno, como dice la Biblia, que el amor de Dios es real, que Cristo es la persona, la cosa más bella en todo el universo, esa persona regresa a la iglesia. Esa persona quiere leer la Biblia.
La gente que puede disfrutar el servicio, puede disfrutar los hermanos de Cristo, pero no creen lo que yo estoy explicando, no regresan a la iglesia. Pueden pensar que todos los miembros de la iglesia son las personas más lindas que hay. Wow, disfruto pasar tiempo con ellos. Pero la gente que duda que Dios me ama a mí tanto y yo necesito este amor, piensan, los que no aceptan eso, piensan que las cosas que el mundo ofrece, el dinero, sexo, poder, prestigio, fama, vacaciones, juguetes, piensan que estas cosas son más bellas que Cristo Jesús. Que estas cosas, lo que está en Big Sky, esas cosas pueden satisfacerme más que la relación o una relación personal, íntima con Cristo Jesús. Ellos no regresan a la iglesia. Yo puedo llamarles, yo puedo visitarles, ellos pueden hablar conmigo por horas y disfrutar las conversaciones conmigo y yo con ellos. Pero hasta que alguien acepta y recibe y confiesa que Cristo me ama y no hay nadie que puede satisfacerme como Cristo. No hay salvación separada de la sangre de Cristo. Cuando uno llega a darse cuenta de eso, ya todo cambia. Y por último, la salvación de Cristo es un regalo y seguro por toda la eternidad. Qué consuelo más grande de saber que no solamente celebramos el día de resurrección un día del año, podemos celebrar el hecho que Cristo conquistó la muerte todos los días de mi vida. Y todo lo malo que yo he hecho, todo lo feo, todo lo que a veces me tortura en mi conciencia, bajo la sangre de Cristo por el poder de Dios, Dios aún usa lo malo y lo convierte en lo bueno, ¿sí o no? ¿Cómo tú o yo podemos hacer algo así? Es imposible. Cuando alguien explica o trata de explicar cómo Dios usa lo malo de nuestras vidas, de decisiones que hemos tomado y sometiéndonos bajo el señorío de Cristo, Dios convierte eso en cosas buenas por su gracia y misericordia. Ningún teólogo, ninguna persona puede explicarte eso. Entonces la única cosa que puede limpiar y lavar tu conciencia sucia es la sangre de Cristo Jesús. Y estamos de acuerdo que hay diferentes tipos de dolores en la vida, amén. Hay dolor físico y hay dolor espiritual. Hay dolor de la conciencia sucia, algo que tú hiciste que tú no puedes recuperar. Una decisión que tomaste que causó muchas consecuencias feas en tu vida. Las noticias son buenas por una razón. Porque el ser humano necesita dos cosas. Necesita primero vida eterna y número 2, necesita vida abundante. Cristo prometió las dos cosas, amén. Entonces la gente que recibe a Cristo en su corazón, pero tiene una vida muy sucia, muy fea del pasado, que no vive en la libertad de Cristo, no están creyendo por completo en la salvación de Cristo. Porque Cristo lava y limpia los pecados y la conciencia y la culpabilidad de los pecados. Si no, la persona no está libre. Está llevando una carga que es demasiado grande y fuerte para ellos llevar. Pero Cristo dijo, mi yugo es liviano y ligero. Pero si uno lleva pecado desde años atrás por el dolor de las decisiones malas, la persona no está libre. Va a pretender y vivir una vida falsa, pero no está libre en Cristo. Cuando Cristo lava y perdona un hombre, una mujer, un joven o un niño, Cristo hace un trabajo completo. Decir, Dios, yo entiendo, Dios, tú puedes perdonar esos pecados en mi vida, pero estos pecados aquí son demasiado horribles. Son cosas que estoy sufriendo y mi familia hasta hoy por lo que yo hice.
¿la salvación de Cristo es salvación completa o no? Si es completa, es todo el paquete. No pecados aquí sí, otros pecados no. Es todo el paquete. Cuando la gente cree que la bondad de Dios es así, la salvación de Cristo es tan completa así, esos son los que regresan. Esos son los que están animados y son firmes construir el reino de Dios, que siempre quieren estar en la iglesia porque saben que no hay otra cosa mejor que eso y están contentos en Cristo. Entonces yo quiero hacerles cada uno de ustedes la pregunta: ¿estás en este momento de verdad contento en Cristo? ¿O tú crees que hay algo más bonito, más bello que Cristo que hay en el mundo? Yo quiero decir que la Biblia está clara, no hay. Yo recuerdo creo que fue mi tercer año en la secundaria. Yo estaba sentado en la aula de la secundaria, en el high school, y hubo otro compañero de fútbol americano adelante de mí en el otro silla. Y él se llamaba Jeremy. Y yo sabía que Jeremy vivía una vida salvaje, o sea, en el sentido de con mucho pecado, fiesta y con muchas muchachas. Y él nunca asistió a una iglesia y él era un muchacho súper perdido. Pero yo le pregunté un día: pero Jeremy, no estás triste, no sientes sucia por todo lo que has hecho, no se sientes culpable. Y él en todo su mundo pagano, él respondió que sí. ¿Cuántos muchachos de 17 años responden de esta manera? Con tanta honestidad. Yo recuerdo el rostro de él. Cuando le hice a él la pregunta, su rostro cayó por el suelo. Porque la gente está llevando esa culpabilidad. Y no hay un dolor, ningún peso más fuerte de llevar la culpabilidad del pecado. Eso lo que produce una vida miserable. Y para saber que Cristo salvó el hombre de toda esta suciedad, son otra vez las noticias más grandes en todo el mundo. Amén. ¿Tú crees eso o no? Si tú crees de verdad, de corazón, en la bondad de Dios, tú vas a regresar. Tú vas a ser fiel para seguirle a Cristo todos los días de tu vida. Porque lo que has recibido en tu corazón es mucho mejor que cualquier cosa en el mundo. Por supuesto vas a estar en la iglesia. Por supuesto vas a estar en los pies de la cruz. Porque tú sabes, allí está todo lo que es bello en el universo. Entonces hoy es necesario tomar una decisión. Los que no han nacido de nuevo, los que no han recibido eso en su corazón. Y hacerte la pregunta: ¿yo realmente creo que Dios me ama? Otra vez, hermanos, hombres y mujeres, en 20 y pico años, la mayoría de la gente no cree eso. Creen en el amor del Dios para el mundo, pero ellos personalmente llegan después varias semanas o varios meses, confiesan: pastor, la verdad es que estoy mintiendo. Yo he creído en el amor de Dios para el mundo y para ustedes. Yo veo la presencia de Dios en ustedes y en la iglesia. Pero tengo que decir la verdad, pastor. He mentido. Porque yo no creo que Dios me ama así, como Él les ama a ustedes. Y si tú quieres luchar con muchas adicciones y muchos pecados y mucha esclavitud, tú vas a seguir dudando el amor de Dios. Si tú quieres vivir en libertad, es aceptar que el amor de Dios es tan grande, tan profundo, tan alto, tan ancho, como dice la palabra de Dios. Y tú no necesitas un predicador para entender eso. Ya está en la Biblia y ya la cruz pasó. Ya Cristo literalmente murió, Cristo literalmente se resucitó al tercer día.
Ya Dios está gritando su amor por cada uno de ustedes desde una cruz vacía. Si tú no vas a escucharle a Dios de una cruz vacía, jamás vas a escuchar un hombre como yo. La palabra de Dios es veraz. Ya está. Entonces, para cada uno de ustedes, ¿estás seguro si tú mueres hoy mismo en la noche? Tú vas a ir al paraíso con Cristo. ¿Cuántas ambulancias que escuchamos por Huffine, porque vivimos cerca a Huffine, todos los días los ambulancias están pasando? Tú no tienes todos los días que tú piensas. Dice la palabra en Joel, hoy es el día de la salvación. Y no hay nada mejor que yo pueda decirles de noticias buenas que estas noticias. Cristo te ama y murió en la cruz únicamente por ti. Y que cuando Él estaba colgado en la cruz, Él estaba pensando en vos. Estaba pensando en todos tus pecados, en toda tu vergüenza, en toda tu maldad. Y aún desde la cruz proclamando que su amor es incondicional, su salvación completa. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que tú lo recibes en tu corazón? Y llegar a ser un hijo o una hija de Dios. No hay nada más importante que eso. Entonces en este momento yo quiero pedirle cerrar los ojos y bajar el rostro. Y examinar su corazón y hablar con Dios en este momento. No hay un momento más perfecto que este momento. Para hablar con Dios y hacerle a Dios la pregunta, Dios, enséñame si yo realmente soy tu hijo o tu hija. Enséñame si yo necesito entender tu salvación y recibir tu perdón y hacerte el Señor, el Rey de mi vida. Señor, yo necesito ser honesto contigo, que yo he dudado tu amor por mí. Yo he tenido muchas dudas con respecto a tu persona, tu presencia, tu palabra, el propósito de mi vida. Estoy bien confundido. Dios, yo creo que tú estás llamándome a responder las buenas noticias, pero siento una lucha grande en mí. No quiero soltar. Yo quiero mantener mi control en mi vida. Yo quiero mantener mis dudas porque tengo miedo. Yo no estoy seguro que tú vas a amarme como yo necesito. Yo tengo dudas si tu amor realmente es incondicional y eterno, permanente, completo o no. Pero Dios, yo te suplico en ese momento para calmar mi corazón, abrir mis ojos, quitar el orgullo, rebelión de mí. Saca el corazón de piedra, dame un corazón de carne. Líbrame a mí de la esclavitud de mis pecados. Muéstrame tu belleza. Yo entiendo, Cristo, que tú moriste por mí, que mis pecados te pusieron a ti en la cruz. Que por mi maldad, mi terquedad, tú sufriste tanta tortura por mi salvación. Yo lo confieso, yo lo recibo en mi corazón. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme, gracias por amarme, gracias por buscar por mí cuando yo no quería buscar por ti. Cuando yo era enemigo de ti, tú moriste por mí. Gracias por la reconciliación, por la relación íntima que ahora que tengo contigo. Que ahora yo sé, sí, Señor, el momento que me muero, yo voy a estar en tus brazos. Gracias por este consuelo, este paz, esta seguridad. Gracias por limpiarme de toda mi maldad, de toda mi suciedad, de todos mis pecados. Gracias, Señor, por liberarme de la condenación. Ya soy libre en Cristo. Ya soy un hijo nuevo, con una mente nueva, con una vida nueva, abundante, lo que más yo necesitaba.
Gracias, Señor Jesús, por amarme y llamarme su hijo, algo que nunca voy a merecer. Pero tú ahora eres mi papi, y ahora, papi, yo no puedo esperar para estar contigo en el paraíso. Ayúdame a ser fiel a la familia de Dios hasta que tú regreses para llevarme hasta el cielo, donde yo voy a estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús.